Saludos amigos. Periodistas, desarmar la comunicación, clama el Papa Francisco. Con ocasión del jubileo de la comunicación 2025, allá en el Vaticano y que se está celebrando en la Iglesia Católica en todo el mundo, el pasado 24 de enero del 2025, Su Santidad el Papa Francisco lanzó un mensaje a todos los periodistas del mundo que nos allegamos al Vaticano, que concurrimos a su llamado e invitación para compartir el mundo de la comunicación social en el jubileo de la Iglesia Católica. Y nos lanzó un mensaje realmente trascendente, importante, que vale la pena que lo reflejemos entre los periodistas del Ecuador. Yo me comprometí a difundir ese mensaje y lo hago hoy con grato placer. No solo va por los periodistas que tengan la profesión católica, va por los periodistas ecuatorianos, va por los influencers, va por quienes hacen redes sociales, va por quienes construyen a diario una red especial de trabajo con la palabra y con la verdad, con la noticia. El Papa Francisco dijo en un mensaje clamoroso, como mirando al mundo en este momento en la comunicación, y disculpen que le haga la comparación, mirando especialmente cómo está la comunicación en el Ecuador, porque la verdad es que nos estamos yendo al desastre por la comunicación social, por los periodistas, por los influencers, por los medios de comunicación, por la prensa y en definitiva por quienes hacen de la palabra armada un gravísimo punto de crisis. Voy a leer textual el documento, no es muy amplio, pero pareciera que lo escribió el Papa Francisco para el Ecuador. Créanme, encontrarán ustedes similitudes, ya lo van a ver. Síganme con atención la lectura de este documento. Queridos hermanos y hermanas, en nuestro tiempo, marcado por la desinformación y la polarización, donde pocos centros de poder controlan un volumen de datos e informaciones sin precedentes, me dirijo a ustedes convencido de cuán necesario, hoy más que nunca, sea su trabajo como periodistas comunicadores. Su valiente compromiso es indispensable para poner en el centro de la comunicación la responsabilidad personal y colectiva hacia el prójimo. Pensando en el jubileo que celebramos en este año como un período de gracia en un tiempo tan turbulento, quisiera, con este mensaje, invitarlos a ser comunicadores de esperanza, comenzando por una renovación de su trabajo y su misión según el espíritu del Evangelio. Desarmar la comunicación, este es el llamado, desarmar la comunicación. Hoy en día, con mucha frecuencia, la comunicación no genera esperanza, sino miedo y desesperación, prejuicio y rencor, fanatismo e incluso odio. Muchas veces se simplifica la realidad para suscitar reacciones instintivas. Se usa la palabra como un puñal. Se utiliza incluso informaciones falsas o deformadas hábilmente para lanzar mensajes destinados a incitar los ánimos, a provocar, a herir. Ecuador, ¿cómo te pareces a estas palabras del Papa Francisco? Dice su santidad, ya he afirmado en varias ocasiones la necesidad de desarmar la comunicación, de purificarla de la agresividad. Reducir la realidad a un eslogan nunca produce buenos frutos. Todos vemos cómo desde los programas de entrevistas hasta las guerras verbales en las redes sociales, amenaza con prevalecer el paradigma de la competencia, de la contraposición, de la voluntad de dominio y posesión, de manipulación de la opinión pública. Existe también otro fenómeno preocupante que podríamos definir como la dispersión programada de la atención a través de los sistemas digitales que, al perfilarnos según las lógicas del mercado, modifican nuestra percepción de la realidad. De esta manera, y esto nos pasa con las redes sociales, verán, asistimos a menudo impotentes a una especie de atomización de los intereses y eso termina minando las bases de nuestro ser comunidad.
la capacidad de trabajar juntos por el bien común, de escucharnos, de comprender las razones del otro. Parece entonces que identificar un enemigo, entre comillas, contra el cual lanzarse verbalmente sea indispensable para autoafirmarse. Y cuando el otro se convierte en enemigo, entre comillas, cuando su rostro y su dignidad se oscurecen para humillarlo y burlarse de él, también se pierde la posibilidad de generar esperanza. Como nos ha enseñado don Tonino Velo, todos los conflictos encuentran su raíz en la disolución de los rostros. No podemos rendirnos ante esa lógica. Esperar en realidad no es fácil en absoluto, decía George Bernanos, que solo esperan los que han tenido valor de despertar de las ilusiones y de las mentiras en las que encontraban una seguridad que tomaban falsamente por esperanza. La esperanza es un riesgo que correr, incluso es el riesgo de los riesgos. La esperanza es una virtud escondida, constante y paciente. Sin embargo, para los cristianos la esperanza no es una elección opcional, sino una condición imprescindible. Como recordaba Benedicto XVI en su encíclica Spe Salvi, la esperanza no es optimismo pasivo, sino por el contrario, una virtud performativa, es decir, capaz de cambiar la vida. Quien tiene esperanza vive de otra manera, se le ha dado una vida nueva. Dice el Papa en su mensaje a los periodistas: dar razón con mansedumbre de la esperanza que hay en nosotros. Verán lo que nos está pidiendo. Dar razón con mansedumbre. ¿Cuándo habíamos dejado de oír esa palabra, no? En la primera carta de Pedro encontramos una síntesis admirable donde la esperanza se pone en relación con el testimonio y con la comunicación cristiana. Glorifiquen en sus corazones a Cristo el Señor. Estén siempre dispuestos a defenderse delante de cualquiera que les pida la razón de la esperanza que ustedes la tienen, pero háganlo con delicadeza y con respeto. Quisiera detenerme en 3 mensajes que podemos deducir de estas palabras, dice su santidad el Papa. El primero, glorifiquen en sus corazones a Cristo el Señor. La esperanza de los cristianos tiene un rostro, el rostro del Señor resucitado. Su promesa de estar siempre con nosotros a través del don del Espíritu Santo nos permite esperar contra toda esperanza y ver rastros del bien escondidos incluso cuando todo parece perdido. Ver rastros del bien escondidos incluso cuando todo parece perdido. Qué bárbaro, qué impactante para las noticias esto, ¿no? Dice su santidad, el segundo mensaje de esta carta de Pedro nos pide que estemos preparados para dar razón de la esperanza que hay en nosotros. Es interesante observar que el apóstol invita a dar cuenta de la esperanza a cualquiera que les pida razón. Los cristianos, ante todo, no son aquellos solo de que hablan de Dios, sino aquellos que reflejan la belleza de su amor, una forma nueva de vivir todas las cosas. Es el amor vivido que suscita la pregunta y exige una respuesta. ¿Por qué viven así? ¿Por qué son así? Es una pregunta que frecuentemente cuando redactes una noticia, te la hagas y le hagas a la comunidad. ¿Por qué viven así? Por ejemplo, a los migrantes, ¿por qué se van? Por ejemplo, a los que están acá en conflicto permanente, ¿por qué son así? Buena reflexión. En la expresión de Pedro encontramos finalmente un tercer mensaje: que la respuesta a esta pregunta sea dada con delicadeza y respeto. La comunicación de los cristianos, pero también diría que la comunicación en general, debería estar entretejida en la mansedumbre de proximidad, al estilo de los compañeros de camino, siguiendo al mayor comunicador de todos los tiempos, a Jesús de Nazaret, que a lo largo del trayecto dialogaba con los 2 discípulos de Maús, haciéndoles arder en sus corazones por el modo en que interpretaba los acontecimientos a la luz de las Escrituras. Por eso nos dice el Papa: oigan este clamor, colegas, periodistas, comunicadores, de cualquier confesión religiosa que me estén escuchando este momento. Sueño, dice, con una comunicación que sepa hacernos compañeros de camino de tantos hermanos y hermanas nuestros, para reavivar en ellos la esperanza en un tiempo tan atribulado. Una comunicación que sea capaz de hablar al corazón, no de suscitar reacciones pasionales de aislamiento y de rabia,
sino de actitudes de apertura y amistad. Capaz de apostar por la belleza y la esperanza, aún en las situaciones aparentemente más desesperadas. Capaz de generar un compromiso, empatía, interés por los demás. Una comunicación que nos ayude a reconocer la dignidad de cada ser humano y a cuidar juntos nuestra casa común. Sueño con una comunicación que no venda ilusiones o temores, sino que sea capaz de dar razones para esperar. Dice el Papa Francisco en este mensaje a los periodistas del mundo. Martin Luther King dijo: si puedo ayudar a alguien a pasar, si puedo alegrar a alguien con una palabra o una canción, entonces mi vida no habrá sido en vano. Para hacer esto debemos sanar de las enfermedades del protagonismo y de la autorreferencia, de la que los comunicadores frecuentemente pasamos, ¿no? Evitemos, dice el Papa, los discursos inútiles. Lo que logra un buen comunicador es quien escucha, lee o mira, que pueda participar, pueda sentirse incluido, puede encontrar la mejor parte de sí mismo y entrar con estas actitudes en las historias narradas. Comunicar de esa manera ayuda a convertirse en peregrinos de la esperanza, como dice el lema del jubileo. En su parte media, en esta grata alocución, el Papa les dice a los periodistas, influencers y comunicadores: esperar juntos. La esperanza es siempre un proyecto comunitario. Pensemos por un momento en la grandeza del mensaje de este año de gracia. Todos estamos invitados, realmente todos, a recomenzar, a permitirle a Dios que nos levante, a dejar que nos abrace y nos inunde de misericordia. Entre todo esto se entrelazan la dimensión personal y la comunitaria. Emprendemos un viaje juntos, peregrinamos juntos, con muchos hermanos y hermanas, y juntos cruzamos la Puerta Santa. El jubileo tiene muchas implicaciones sociales. Pensemos, por ejemplo, en el mensaje de misericordia o esperanza para los que viven en las cárceles, o en la llamada a la cercanía y a la ternura hacia los que sufren y están marginados. ¿Cómo habla, por ejemplo, en este momento los migrantes susantianos? El jubileo nos recuerda que cuantos trabajan por la paz serán llamados hijos de Dios. Así nos abre a la esperanza. Nos indica la exigencia de una comunicación atenta, tranquila, reflexiva, capaz de indicar caminos de diálogo. Los animo, por tanto, a contar numerosas historias de bien escondidas entre los pliegues de la crónica, a imitar a los buscadores de oro que tamizan incansablemente la arena en búsqueda de una minúscula pepita. Es hermoso encontrar estas semillas de esperanza y darlas a conocer. Ayuda al mundo a ser un poco menos sordo al grito de los últimos, un poco menos indiferente, un poco menos cerrado. Sepan encontrar siempre los destellos de bien que nos permite esperar. Esta comunicación puede contribuir a entretejer la comunión, a hacernos sentir menos solos, a descubrir la importancia de caminar juntos. Periodistas, la importancia de caminar juntos. ¿Con quién? Con nuestra gente. No olvidar el corazón, nos pide el Papa finalmente. Queridos hermanos y hermanas, ante las vertiginosas conquistas de la técnica, les invito a cuidar sus corazones. A quienes están en las redes sociales, por ejemplo, oigan esto. Queridos hermanos y hermanas, ante la vertiginosa conquistas de la técnica, los invito a cuidar sus corazones, es decir, la vida interior. ¿Qué significa esto? El Papa nos deja varias pistas. Ser mansos y no olvidar nunca el rostro del otro. Hablar al corazón de las mujeres y de los hombres a cuyo servicio está dirigido su trabajo como periodistas. No permitir que las reacciones instintivas guíen a la comunicación. Sembrar esperanza siempre, aun cuando sea difícil, aun cuando cueste, aun cuando parezca no dar fruto. Intentar practicar una comunicación que sepa sanar heridas de nuestra humanidad. Dar espacio a la confianza del corazón que, como una flor frágil pero resistente, no sucumbe ante las inclemencias de la vida, sino que florece y crece en los lugares más impensados. En esperanza de las madres que rezan cada día para ver a sus hijos regresar a las trincheras de un conflicto. En esperanza de los padres que migran entre mil riesgos y peripecias en busca de un futuro mejor. En esperanza de los niños que logran jugar, sonreír y creer en la vida, incluso entre los escombros de la guerra y en las calles pobres de las favelas.
ser testigos y promotores de una comunicación no hostil que difunda una cultura del cuidado que construya puentes y atraviese los muros visibles e invisibles de nuestro tiempo. Contar historias llenas de esperanza, teniendo en cuenta nuestro destino común y escribiendo juntos la historia de buen futuro. Todo esto pueden y podemos hacerlo con la gracia de Dios, que el jubileo nos ayuda a recibir en abundancia. Rezo por esto y los bendigo a cada uno de ustedes y a su trabajo, nos dijo a los periodistas en Roma, allá en el Vaticano, en San Juan de Letrán, el 24 de enero del 2025, en la memoria del santo de la comunicación, Francisco de Sales. El documento se llama Compartan con mansedumbre la esperanza que hay en sus corazones. Hay que desarmar la comunicación. Duro y difícil el reto de su santidad. Pero ahí andamos. Por ahí debemos seguir. Este es el camino. Desarmar la comunicación. Gracias por escucharme, gracias por compartir Ecuador Inmediato. Les había ofrecido esto, ¿no? Traerles un mensaje. Aquí está. Estamos junto a ustedes y seguimos en el camino de la esperanza, haciendo una comunicación mejor. Comunicación con la verdad. Ecuador Inmediato, le pido darme su clic en gracias, su like, afíliese Ecuador Inmediato Premium para que nos ayude y podamos seguir contando la historia. Yo sigo por la lucha con la verdad y la vida. ¿Quieres estar informado de lo que pasa en Ecuador y en el mundo? La mejor manera es afiliándote a Ecuador Inmediato Premium. ¿Cómo hacerlo? Muy fácil. Ingresa a YouTube desde tu dispositivo. Digita Ecuador Inmediato y una vez que encuentres nuestro logo, haz clic en él. Ahora, en los botones de suscribirse y unirse, vuelve a dar un clic. Se desplegará la ventana de Ecuador Inmediato Premium, donde nuevamente harás clic en unirse. Llena los datos de número de tu tarjeta de crédito o débito. El valor por inscripción será de $3.99 por mes, más impuestos, el cual será debitado automáticamente de tu cuenta. Ahora hacemos clic en pagar y el proceso ha terminado. Ya eres parte del club de suscriptores premium de Ecuador Inmediato. Te enviaremos notificaciones sobre nuestros editoriales y como miembro premium tendrás acceso a contenido exclusivo. Ecuador Inmediato, 20 años informando al país y al mundo.